Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Sergio Miranda y te doy la bienvenida a nuestro curso Vive sin Límites. Vamos a impartir esta sesión 3, Pasos en una nueva dirección. En la sesión uno vimos en qué consiste comenzar a vivir y disfrutar de una relación personal con Dios. Hemos visto por lo que está escrito en la Biblia, su palabra, cuánto Dios nos ama, que nos ha llamado a conocerle para vivir en vida nueva y abundante. En la sesión 2 vimos cómo Dios nos ha llamado ahora a disfrutar de una nueva vida, un nuevo estilo de vida, la cultura de Jesús, que consiste en vivir en el amor de Dios y disfrutar de todo lo que ya dice que hizo a nuestro favor, porque con Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas. Así que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo que hace es, al vivir en su amor, es producir en nosotros un nuevo deseo, un nuevo anhelo. Y es en esa manera como el Señor nos lleva a dar pasos en una nueva dirección. Así que en esta sesión vamos a continuar y a concluir con lo que Dios tiene planeado para nosotros, cómo Dios desea que nosotros empecemos a disfrutar de un nuevo estilo de vida, la cultura de Jesús, en donde nuestra vida es transformada y entonces nosotros vamos a hacer una bendición para que los que nos conocen, para cumplir el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida. Bienvenidos. Bien, recuerden que a través de este QR y el link tú puedes compartir también con otros nuestro curso Vive sin Límites, donde en cada sesión te estamos compartiendo un video estudio de la sesión, así como invitándote a comenzar a leer la Biblia en el Evangelio de Juan a través de una guía de 5 lecciones y finalmente la meta de la semana para que tú puedas comenzar a activarte disfrutando de vida nueva y abundante. Vamos a comenzar con esta sesión 3 de nuestro curso Vive sin Límites, Pasos en una nueva dirección. Bien, hemos considerado la incapacidad en que vivimos, cómo nuestra vida ha estado limitada debido a que cuando el hombre se separó de Dios, corrompió y arruinó la creación de Dios, su propia naturaleza, que le hizo incapaz de vivir en lo que Dios había planeado y todo lo que Dios había eh, preparado para que poder disfrutar de amistad con Dios y de una maravillosa creación donde Dios nos había dado todo. La Biblia nos dice, identifica este conflicto en que vivimos en este mundo por causa de esta separación y por tanto de una naturaleza que está inclinada no a lo que Dios quiere para nuestra vida, que es lo mejor, sino una naturaleza inclinada al mal. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Así que Dios nos está mostrando nuestra incapacidad debido a esto y por tanto el conflicto en que vivimos todo el tiempo deseando hacer lo que nos conviene y lo bueno, lo que es acertado y fallamos. Porque dice aquí, continúa diciendo en Romanos capítulo 7, 18 al 21, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Así que por esa razón Jesús vino de los cielos a morir en esa cruz. Él vino para hacernos libres y rescatarnos de nuestra propia naturaleza, que la Biblia le llama pecaminosa, inclinada al pecado, inclinada al mal. Hemos visto que la palabra pecado se traduce del original de la palabra amartia, que significa fallar, no dar en el blanco o salir del camino. Si no fuera necesario que nuestra naturaleza fuera transformada, Jesús no hubiera venido. No fuera, si fuera suficiente con reformar la naturaleza humana y hacer algo para mejorarla, no hubiera sido necesario ese sacrificio en la cruz. Así que hemos entendido que se trataba
de tener la vida misma de Dios, su propia naturaleza, para dar comienzo y continuar con el plan que Dios tenía desde el principio en la creación. Así que por eso la conclusión en esta parte de la Biblia, Romanos 7:21, es al sentir tanta frustración, tanto fracaso, tanta ruina en la vida personal, finalmente se levanta este clamor desde lo más profundo de nuestro corazón: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, del cuerpo de esta muerte, del cuerpo de esta separación, de esta ruina? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que nos muestra aquí cómo a través de Jesucristo nosotros tenemos salvación. El nombre de Jesús significa Dios salva en el original. Dios mismo tenía que venir para salvarnos a través de Jesucristo. Así que nos dice cómo en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra carne, en nuestra condición humana, estamos inclinados al mal, estamos inclinados al pecado, necesitábamos nacer de nuevo y comenzar una nueva vida para entonces comenzar a vivir sin límites. Comienza a vivir sin límites ahora en Cristo Jesús, porque esta limitación que hemos sentido en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en lo que deseamos hacer, es debido a esta naturaleza. Ahora hemos comenzado a vivir con la vida misma de Dios, una nueva naturaleza que ha sido impartida a nosotros desde el momento en que abrimos nuestro corazón y confesamos y reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y como el Hijo del Dios viviente. Así que consiste en conectarte con Dios, en vivir unido al amor de Dios, vivir en una amistad y en una intimidad con Dios. Ese es el estilo de vida que nos va a hacer disfrutar y por tanto prosperar y avanzar en nuestras metas y en lo que Dios ha planeado para nosotros. Es conectarse con Dios para recibir todo lo que ha sido dado como un regalo. Ahora se trata de vivir disfrutando de todo lo que nos ha sido dado, como lo haríamos cuando alguien nos ofrece un regalo por el cual no pagamos y no hicimos nada para recibirlo. Quizás no lo merecíamos, pero es un regalo que al recibirlo trae alegría y trae bendición. Así que Dios nos ha llamado a vivir y disfrutar de una relación íntima con Dios para ser felices y exitosos y por tanto cumplir nuestro llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. Esto es lo que en verdad nos hará felices y exitosos. Dios te está llamando a vivir con propósito y a vivir de una manera intencional, y se trata de que tú conozcas el plan que Dios tiene para tu vida. Bien, así que en esta introducción estamos nuevamente identificando la manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida, la manera en que Dios trabaja y nos lleva a vivir de un nuevo estilo de vida, a disfrutar de la cultura de Jesús, de la vida nueva y abundante. Y como hemos visto aquí en Filipenses 2:13, la Biblia nos dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla, para que nosotros vivamos en su buena voluntad, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así que Dios produce en nosotros el anhelo, el deseo. Vas a sentir, por tanto, el deseo de abandonar malos hábitos, de abandonar, por tanto, emociones tóxicas, de decisiones destructivas, y vas a sentir el deseo de ahora vivir en la vida que Dios tiene para ti. No te sorprendas que tú sientas el deseo de abandonar cosas que antes te gustaban y ahora vas a comenzar a deleitarte y vas a elegir lo que quizás tú anteriormente rechazabas, y es una amistad y una vida de intimidad con Dios. Así que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y de esta manera nos lleva a dar pasos en una nueva dirección. Vamos nuevamente en esta introducción a considerar este principio que nos va a permitir entender cómo Dios se manifiesta en nuestra vida y cómo Dios nos lleva en el camino que Él tiene preparado para nuestra vida. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que vamos a ver que cuando nosotros estamos entendiendo y oyendo lo que Dios dice, lo que Dios está hablando a nuestro corazón, esto nos va a llevar a obediencia.
Obedecer es el resultado de haber creído a Dios. Así que Dios no nos obliga a hacer algo que no queremos. Él lo que hace es sembrar nuestra vida y mostrarnos y enseñarnos cómo lo que Él quiere y la manera en que Él quiere que vivamos va a producir en nosotros un deleite y va a producir en nosotros vida abundante. Así que la obediencia en realidad es el resultado y el fruto de haberle creído a Dios. Así que ahora Dios nos está hablando que una vez que nosotros comenzamos a vivir en esta nueva vida, va a haber un fruto en nuestra vida y vamos a comenzar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque cuando somos sembrados por lo que Dios está hablando, cuando nosotros oímos y también entendemos, no solo oímos, sino como decimos, no solo nos entra por un oído y nos sale por el otro, sino en verdad entendemos, se forman convicciones. Nuestro corazón es como la tierra que se siembra. Por eso cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, nuestro corazón es preparado como la buena tierra para ser una tierra fértil que puede ser sembrada, puede recibir la palabra, lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Una vez que nosotros oímos y entendemos, va a haber fruto, se va a producir un fruto del amor y la verdad de Dios. Así que obedecer es el resultado de haber creído a Dios. Una vez que nosotros estamos oyendo y estamos creyendo, no va a ser difícil obedecer. Nuestro verdadero problema es que resistimos muchas veces lo que Dios nos está diciendo porque nuestra mente no ha sido renovada, nuestra mente necesita ser renovada, nuestra alma al exponerse a la presencia y a la palabra de Dios, nuestra alma va a ser transformada. Por eso dice también la Biblia en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados, dice, por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que Jesús, a través de esta historia conocida como la historia del sembrador, la parábola del sembrador, el sembrador que salió a sembrar, nos muestra cómo el corazón es como una tierra y de acuerdo a ello es como puede recibir o puede rechazar lo que Dios está hablando a nuestra vida. Aquí nos dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que por eso es tan importante ser enseñados, ser discipulados, ser mentoreados en la vida espiritual, porque si no hay un entendimiento y no hay convicción de lo que estamos escuchando de parte de Dios, dice que viene el malo, hay un enemigo espiritual que viene a robar la palabra, lo que va a hacer es contradecir lo que Dios está diciendo, va a hacerte dudar, va a hacerte pensar que eso es muy difícil, que eso no te conviene, que eso no te agrada, y es de esa manera como este enemigo espiritual roba la palabra, y esa semilla de su palabra, por tanto, no va a dar fruto. Luego nos dice Jesús que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, se emociona, pero no tiene raíz. No hay raíz en sí, dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que nos dice que este enemigo va a buscar traer persecución o aflicción, va a buscar que tú retrocedas, que tú te detengas, que te eches para atrás, porque al enfrentar dificultades muchos tienen la expectativa de que ya no va a haber problemas en su vida ahora que conocen el amor de Dios. Y así es, cuando nosotros vivimos en una relación personal con Dios y en el amor de Dios, comenzamos a vivir confiadamente, lo cual quiere decir que esto nos da una capacidad sobrenatural para enfrentar dificultades y adversidades. Pero cuando no hay raíz, cuando nuestro corazón o nuestra mente es como una tierra en pedregales, dice que estas situaciones van a traer tropiezo. Así que por esa razón es que el Señor está llevando a nuestro corazón a una transformación para que pueda ser tierra fértil, para que nuestra mente sea dócil y enseñable y podamos ser sembrados. Luego Jesús dice que también hay otra clase de tierra en donde la semilla pudiera ser sembrada entre espinos. Dice, esta tierra representa la tierra más bien donde hay espinos a los que oyen la palabra, pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Así que aquí vemos que también se produce un conflicto, o se puede producir un conflicto cuando alguien pone primero el dinero, cuando alguien tiene amor por el dinero o está en un afán constante por su situación económica o por su sobrevivencia en este mundo. Dice que el engaño de las riquezas hacen que esta semilla que había sido sembrada se ahogue y se vuelve infructuosa, o sea que no dé fruto. Así que Jesús nos está advirtiendo de los peligros, de lo que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo a fin de que la palabra finalmente sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto, del fruto, y por tanto nos permita vivir disfrutando, recibiendo de lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Así que conclusión, Jesús dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Así que hay un fruto que Dios quiere producir en nosotros y solo tenemos que ser dóciles y ser obedientes y vivir de acuerdo a lo que Él nos está hablando. Es así como vamos a entender los pasos que a continuación vamos a exponer, pasos en una nueva dirección. Dios te lleva a dar fruto y seguir dando pasos, viviendo en una relación personal con el Señor, obedeciendo en todo al Señor, a su presencia, a la voz de su Espíritu Santo en nuestra vida, a su palabra y a todo lo que Él está enseñándonos, que Él quiere que nosotros hagamos. Así que vamos a continuar dando pasos en una nueva dirección para vivir en el plan que Dios tiene para nuestra vida. En esta foto yo les mostraba esos árboles que estoy señalando, fueron plantados muy pequeñitos, de hecho fueron trasplantados, y me maravillaba en esta visita que hice con esta familia. Esa palmera que ustedes ven era algo pequeñito, trasplantado, y cómo cuando es puesto en buena tierra una planta puede crecer de esa manera y dar fruto. Otra historia que nos permite entender cómo Dios trabaja en nuestra vida y cómo Él se manifiesta es esta historia de la casa fundada sobre la roca. Jesús declaró también aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que esta roca representa a Jesús en nuestra vida, hablándonos a través de su palabra, a través de su presencia en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Así que Jesús es esta roca. Cuando tú estás oyendo a Jesús y estás viviendo de acuerdo a lo que Él ha dicho a través de su palabra, tú estás edificando, estás haciendo que tu vida crezca, que tu vida esté avanzando y esté siendo edificada, reconstruida y construida sobre la roca. Dice que el que oye estas palabras y las hace. Así que nuevamente vemos aquí la importancia, ¿no?, de solo oír, no de ser oidores a los que se les olvida lo que escuchan, sino hacer lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye y no hace estas palabras, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que nos está diciendo que hay dos maneras de vivir, sabiamente o con insensatez. Y dice que vivir sabiamente es edificar sobre la roca, no sobre la arena. Estos son aquellos que oyen las palabras y las hacen. Esto nos habla de obedecer. Así que pasos en una nueva dirección nos está diciendo cómo seguir edificando una relación personal con Dios a fin de que vivamos en una nueva identidad, hijos amados y herederos. Vivir la nueva vida es vivir una nueva identidad donde nosotros vamos a disfrutar de nuestra herencia y todo lo que nos ha sido dado. Bien, así que vamos a continuar considerando los pasos que Dios nos llama a dar en una nueva dirección, y primeramente es participar del bautismo en agua. El bautismo en agua es la decisión de seguir a Jesús viviendo para Él. Es una decisión personal y tiene que ver con una convicción, como ya vimos, y un entendimiento de alguien que oye y entiende, de alguien que oye y hace lo que Dios ha dicho, lo que el Señor ha dicho. Así que vamos a entender entonces en qué consiste el bautismo en agua. El bautismo primeramente es la decisión de seguir a Jesús para vivir para Él.
La palabra nos dice, la Biblia nos dice aquí en Hechos 2:37, cómo dio comienzo la iglesia de Jesucristo precisamente al ser bautizados todos aquellos que creyeron en Jesús como el Rey prometido de Israel, el Cristo, el Mesías. Dice, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. Nos dice cómo les fue predicado Jesucristo, cómo ellos fallaron los judíos al pedir a Pilatos que lo crucificara y pedir que muriera en esa cruz. Dice, cuando los allí reunidos, judíos en Jerusalén, oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta es la pregunta que uno se hace cuando está Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer. Hay un deseo ahora en nuestro corazón de obedecer a Dios. Hay un deseo de vivir en el plan que tiene para nuestra vida. Hay un anhelo que Él produce de vivir en lo que dice su palabra. Y la respuesta fue esta: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Las personas que escucharon esto eran personas profundamente religiosas que habían sido enseñadas en la ley de Dios, porque recuerden que el pueblo de Israel recibió la ley de Dios a través de Moisés. Así que estas eran personas religiosas que creían que ya conocían a Dios y que tenían a Dios en su vida. Sin embargo, la respuesta para la gente, las personas religiosas fue: vuélvanse a Dios. Alguien diría, no, pero yo ya conozco a Dios y yo ya sé que Jesucristo murió en esa cruz. Pues mira, Dios dice, está diciendo la palabra, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno. Observa cómo dice que esta es una decisión personal, que este bautismo consiste en que cada persona tome esta decisión. Por esas razones que solamente esto se puede hacer una vez que uno ha entendido y ha oído el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia del amor de Dios, que a través de Cristo Jesús, al morir en esa cruz, fuimos perdonados y nos salvó. Cada uno debe bautizarse. A nadie se le puede obligar ni presionar ni llevar al bautismo. Tiene que ser una decisión solamente en respuesta a lo que ya hemos enseñado desde la sesión 1. Esta es una decisión en respuesta a la que hemos entendido que nuestra salvación no es por obras, no es por obras religiosas, no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino únicamente depende de lo que ya se hizo al morir Jesús y resucitar. Para que Dios, dice aquí, les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Así que aquí vemos que el bautismo confirma el perdón de nuestros pecados y también recibimos como resultado de este acto de obediencia en el bautismo, el acto del bautismo, recibimos también el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo. La palabra bautismo se traduce de esta palabra original griega baptismos, que significa lavamiento, ablución, se refiere a ser limpiado, a ser purificado, significa o se refiere a ser inundado o cubierto completamente con el agua. Por esas razones que vemos que en la Biblia Jesús, cuando sale de las aguas, dice, cuando él fue bautizado en el Jordán, dice que salió de las aguas, se está refiriendo a que el bautismo significa ser sumergido. Así que para el tiempo de Jesús, hablar de bautismo significa ser sumergido. El bautismo al cual Dios nos llama como un acto de obediencia consiste en ser sumergidos por completo bajo el agua. Así que vamos a entender ahora qué significa el acto del bautismo en agua y por qué es importante, porque representa ser sumergidos en agua. Bautismo es ser sumergido en agua. La Biblia nos dice aquí en Romanos capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Y la respuesta es, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Así que el acto del bautismo significa que nosotros somos unidos a Jesús, a la cruz de Jesús, somos llevados con Jesús en su muerte, a ser unidos en su muerte, porque de esta manera es como Dios hace que nuestra naturaleza inclinada al mal y al pecado finalmente sea juzgada. La muerte de Jesús causó la muerte al poder del pecado. Dios quitó el poder del pecado que causa nuestra muerte y separación de Dios. Así que el acto del bautismo consiste en unirnos a la muerte. Quiere decir que representa una sepultura.
¿Cómo? Dice, nosotros que hemos muerto, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado si hemos muerto? Porque claro, alguien que ha muerto no puede mentir, alguien que ha muerto no puede robar, no puede hacer daño a otros, está muerto. ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Así que el acto del bautismo, como ocurrió en la iglesia en el principio, es una decisión de unirnos a Jesús, de seguir a Jesús para vivir para Él. Y dice que en realidad lo que hacemos al ser bautizados es participar en su muerte. Somos parte de su muerte, lo cual quiere decir que ya fuimos juzgados en esa cruz. El acto del bautismo es nuestra convicción, nuestro entendimiento de que ya se nos juzgó en la cruz a través de Cristo, ya se castigó nuestros pecados, ya cayó, ya vino la ira de Dios por causa de nuestros pecados y maldades. Esto ya se hizo. Participamos en su muerte, lo cual quiere decir que ya fuimos juzgados, hemos sido perdonados y reconciliados con Dios. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que el acto del bautismo, la decisión de bautizarse, consiste en ser sepultado, quedar cubierto bajo el agua y salir de las aguas del bautismo para comenzar una nueva vida. Lo que tú estás haciendo a través del acto del bautismo es mostrar tu fe, es demostrar públicamente tu convicción de seguir a Jesús, entendiendo que ahora eres una nueva persona, has nacido de nuevo, has sido perdonado y reconciliado con Dios para comenzar una nueva vida. Y sigue diciendo, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, dice en esta versión, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Así que de esta manera, aunque nosotros tengamos la apariencia de un cuerpo mortal, ya tenemos la vida de Dios. Dice que en el día de la resurrección, cuando el Señor viene por su iglesia, seremos, dice, transformados los que quedemos en un abrir y cerrar de ojos, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, porque de eso se trata. Dios hizo esto a través de Jesús para tenernos con Él por toda la eternidad. Y solo cuando hemos aceptado y recibido este regalo de vida eterna es que tenemos la seguridad y certeza de que también seremos resucitados. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Observa cómo dice, Jesús murió en esa cruz para que nuestro cuerpo pecaminoso, inclinado al mal, al pecado, perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Así que aquí nos está diciendo que estábamos bajo una esclavitud, como vimos al principio en Romanos capítulo 7, que aunque yo quería hacer lo bueno, no podía hacerlo, hacía lo malo, porque vivíamos bajo una esclavitud. Hemos sido libres de esta vieja naturaleza, una naturaleza corrompida, para tener ahora la vida misma de Dios, la nueva naturaleza que nos hace vivir como hijos amados y herederos de Dios. Muy bien, pues esta es la playera que una de las playeras oficiales que hemos nosotros usado para el acto del bautismo. Invitamos a las personas a bautizarse desde que reciben a Jesús. Después de recibir este curso Vive sin Límites, les invitamos a bautizarse, a solicitar su playera oficial, y damos una fecha para que tú puedas hacerlo. Muy bien. El siguiente paso al cual nos llama a vivir en una nueva dirección es vivir en el poder sobrenatural de Dios. Consiste en participar del bautismo en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Recordemos lo que hace un momento leímos en Hechos 2:38. ¿Recuerdas cuando Pedro les contestó? Vuélvanse a Dios, dice, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Quiere decir que en el momento en que nosotros somos bautizados y tomamos la decisión de ser bautizados, en el acto del bautismo, nuestra obediencia a lo que Dios ha dicho a nuestra vida trae como resultado que se nos dé el Espíritu Santo. Porque para vivir la vida nueva y abundante necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Dios no nos está llamando a vivir en vida nueva de acuerdo a nuestra fuerza de voluntad
o de acuerdo a nuestra capacidad para vivir de acuerdo a lo que Él dice. Él nos da su poder sobrenatural a través del Espíritu Santo, porque la única manera de vivir esta vida nueva es con el poder sobrenatural de Dios. Es como tener un auto nuevo, pero sin gasolina. No podrías, desde luego, arrancarlo ni moverte en el auto, aunque esté nuevo, aunque esté en las mejores condiciones, si no tiene poder. Así que de la misma manera es la vida en el Espíritu. Exactamente, es como subir a un auto, estamos sentados, no hacemos ningún esfuerzo, pero necesitamos el poder sobrenatural para que podamos movernos en la nueva vida. Así que continúa diciendo cuando habla de darnos el Espíritu Santo como regalo, el poder sobrenatural de Dios, dice, porque esta promesa, el que se nos dé el Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así que podemos ver que esto es para todos, es para todo el mundo, es para todos aquellos que hemos confesado y recibido a Jesús y hemos sido obedientes viniendo al acto del bautismo. Él nos está llamando entonces a vivir disfrutando de esta promesa que le fue dada a Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo significa que los cielos están abiertos, que ahora Dios puede manifestarse a nuestra vida y puede venir y habitar con nosotros y estar en nuestro corazón, porque ya ha sido quitado la barrera que nos separaba por causa del pecado. Jesús, al resucitar, demostró que su sacrificio fue aprobado por Dios, y al ser aprobado por Dios los cielos se abrieron, y por eso viene el Espíritu Santo a nuestra vida, porque a través del Espíritu Santo se manifiesta la presencia y el poder de Dios. Así que continúa diciendo cuando en el comienzo de la iglesia, tú puedes leer en el libro de los Hechos el comienzo de la iglesia de Jesucristo, y nos dice aquí cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que era un grupo de 120 personas que habían permanecido esperando el cumplimiento de esto que Jesús les dijo que sucedería, que se quedaran en Jerusalén porque recibirían poder, recibirían el Espíritu Santo para ser testigos. Así que dice la Biblia cómo vino el Espíritu Santo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 1, dice que se oyó como una explosión y un viento recio soplaba sobre la casa donde estaban reunidos este grupo de discípulos que habían permanecido. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que esta experiencia consiste en ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, comenzará a hablar en otras lenguas. Nosotros lo que hacemos es orar por las personas que han tomado esta decisión de recibir a Jesús, y oramos para que seas lleno del Espíritu Santo, para que comiences a vivir bajo la operación del poder sobrenatural de Dios. Y la indicación de que tú has sido lleno es que comienzas a hablar, dice, en lenguas espirituales, un lenguaje que no se puede traducir o no se puede entender. Son lenguas espirituales que el Espíritu Santo nos hace hablar. Dice, según el Espíritu les daba que hablase. Así que para poder vivir en esta vida nueva y abundante necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados también, sumergidos en el Espíritu Santo, y esto sucede también cuando una persona va al acto del bautismo y es obediente a lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos enseña en Santiago 3:2, haciendo una comparación entre un caballo, un jinete y un barco. Y nos dice aquí, pues todos caemos muchas veces, dice, y si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto. Nos habla cómo la lengua, nuestra hablar, nos hace caer. ¿Cuántas veces hubiéramos deseado no decir lo que dijimos? ¿Cuántas veces hubiéramos preferido quedarnos callados y no abrir la boca? Dice que cuando alguien cae hablando es porque no es perfecto, es deficiente debido a nuestra naturaleza, como ya enseñamos. Dice, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Eso significa tener dominio de la lengua, de lo que decimos, significa que tenemos un freno y un dominio sobre el cuerpo. Así que las personas que no tienen control cuando hablan, cuando se enojan, está diciendo que pues no tienen control tampoco sobre sí mismos ni sobre su cuerpo.
Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Así que nos está enseñando un principio muy importante, y es quien tiene el control de la boca, de la lengua, tiene el control del cuerpo y de tu vida. ¿Quién tiene el control de la boca? De la boca que habla maldad, que habla de una manera destructiva, pues ya vimos que había una esclavitud del pecado que nos tenía en dominio y en el poder del pecado, no solo haciendo, sino diciendo peores cosas. Y luego nos pone el ejemplo del barco, dice, miren también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón. No importa qué tan grande sea, el control de la nave está en el timón. Quien tiene el timón tiene el control de la nave y dice a donde la voluntad del piloto quiere. ¿Quién es el piloto que está manejando tu vida? ¿Quién tiene el timón de tu vida? ¿Tú mismo? ¿Tú eres el rey de tu vida o es el Espíritu Santo? Ya vimos que Jesús dijo, todos los que quieran seguirme, niéguense a sí mismos, tome su cruz y sigan. Así que el Señor nos está llamando a derrocarnos, a quitar nuestra propia corona de nuestro ego, de nuestro yo, para que Él reine en nuestra vida y Él tome el control del timón, Él tome en sus manos el timón y por tanto Él, de acuerdo a su voluntad, nos lleve en estos pasos en una nueva dirección. Dice así también, esta es la conclusión, la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Así que nos está diciendo que quien tiene el control de la lengua tiene el control de tu vida y es el que está en dominio e influencia sobre de ti. Y Dios nos está llamando a que sea el Espíritu Santo quien tome ese lugar en nuestra vida. Por eso, al ser llenos del Espíritu Santo, significa que Él va a tomar dominio, influencia en nuestros pensamientos, en lo que sentimos y en lo que queremos hacer. Así que se trata de vivir una vida llena del Espíritu Santo para poder vivir en la voluntad de Dios. No podremos tomar decisiones acertadas si estamos viviendo todavía en nuestra vieja naturaleza corrompida, inclinada al mal. Vamos a fallar una vez más. Por eso no ser gobernados por nuestras emociones. Por eso es que no podemos ya seguir viviendo gobernados por el enojo, la ira, el resentimiento, el rencor. Por esa razón es que lo primero que necesitamos es entrar en una sanidad emocional para que dejemos de ser gobernados bajo la influencia de emociones tóxicas que nos están causando un profundo daño. Dice aquí, así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. ¿Quién tiene el control de tu lengua, de lo que tú dices, de lo que tú hablas? Así que ser lleno del Espíritu Santo significa que el Señor va a comenzar a tomar dominio, autoridad en nuestra vida. Dios quiere que dejemos de vivir para nosotros mismos, de acuerdo a nuestros criterios, a nuestras preferencias, y ahora podamos ser enseñados y podamos darnos cuenta que lo mejor para nosotros es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir gobernados por el amor y la verdad de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo significa que estamos bajo la influencia del amor de Dios, pero también de la verdad de Dios, de la nueva realidad que ha sido creada por nosotros y que está escrito en la palabra. En su palabra Dios expone esta nueva realidad, en qué consiste y cómo si vivimos gobernados por esta nueva realidad, aunque nuestros sentidos perciban algo totalmente contrario, aunque la situación empeore en nuestra vida, ahora que Él está gobernando con su verdad, sabemos que tenemos la seguridad de que las cosas van a cambiar y que las cosas van a suceder de acuerdo a lo que Dios ha dicho, que ya hizo a nuestro favor. Por eso, en conclusión, dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Como vimos, no nos está diciendo que no bebamos vino, dice que no te embriagues, porque embriagarse significa beber tanto vino y llenarse de tanto vino que el vino va a trastornar la mente, las emociones, la persona va a estar perturbada y va a estar gobernada por el vino que le va a hacer toda clase y decir toda clase de cosas que no deseas en realidad. En esta versión dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Eso significa embriagarse, significa perder el control de lo que hacemos y decimos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle.
Así que ese es el profundo significado del bautismo con el Espíritu Santo. Cada vez que tú oras, como vimos, lo primero que tenemos que empezar a vivir es una relación de intimidad con Dios, orando, buscando su presencia cada día, pidiéndole que Él sacie con su presencia la sed de nuestro corazón, que su amor nos abrace. Y en ese momento tú le puedes pedir también que te llene de su Espíritu Santo. Frecuentemente oramos para ser llenos del Espíritu Santo, para que en el momento que tú escuchas esta indicación, levantes tus manos, le pidas el que Él te llene y comiences a orar y a hablar en otras lenguas, en ese lenguaje espiritual, que es la evidencia de que tú estás lleno. La evidencia de que tú estás lleno es porque y estás bajo el control y dominio. Y ahora sí tu mente puede entender y ser dócil a la voluntad de Dios es cuando comienzas a hablar en lenguas espirituales. Bien, el siguiente paso en una nueva dirección es que Dios va a hacer que nosotros pongamos a Él sobre todas las cosas en primer lugar, también sobre el dinero y también sobre las cosas en las cuales nosotros vivimos afanados. Siguiente paso es honra a Dios con el diezmo y tus ofrendas. La Biblia nos dice lo siguiente en Malaquías 3, 7, 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Una vez más el Señor está llamando a un pueblo religioso a volverse a Él. Personas que piensan que están bien con Dios, Dios les está diciendo, vuélvanse a mí porque ustedes se han apartado de mí y se han apartado de lo que yo he dicho a través de mis leyes. Mas ustedes dijeron, y Dios aquí nos muestra cómo Él sabe lo que realmente pensamos y sentimos acerca del dinero. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cuál es el problema? Si nosotros te conocemos a ti, tú eres nuestro Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y esto sorprende a muchas personas. ¿Cómo el hombre puede robar a Dios? Dios dice que le han robado. ¿Qué significa robar? Robar significa tomar algo que no nos pertenece. Dios está diciendo que el hombre toma algo o ha tomado algo que no le pertenece y que se lo debe de entregar al Señor. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? Muy bien. Y Dios lo dice, en sus diezmos y ofrendas. Así que Dios dice que el diezmo le pertenece. Y dice que y dice que cuando alguien, ese diezmo, la palabra diezmo significa el 10%. Dios ha establecido que de todo lo que recibimos en cualquier forma, a través de un ingreso por el trabajo o de un negocio o la venta de alguna propiedad o de algo que es nuestro, cualquier beneficio y cualquier cosa que nosotros recibimos, Dios nos está llamando a traer el diezmo. Dice que traigamos el diezmo, el 10% de todo lo que recibimos y se lo traigamos a Él, dice Él. Y dice que si no lo hacemos, estamos tomando algo que a Él le pertenece. Así que en primer lugar, cuando Dios habla del diezmo, habla de una parte de nuestras finanzas que a Él le pertenece y a lo cual no tenemos derecho ni podemos hacer lo que bien nos parezca. Él establece la norma, la regla acerca de esto. Por esa razón Jesús decía, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que Jesús estaba estableciendo un conflicto que muchas veces en este mundo tenemos, y es que tenemos al parecer que ver qué es más importante para nosotros, Dios o el dinero. Y Jesús está diciendo que no podemos dedicarnos a Dios y al mismo tiempo dedicarnos a servir al dinero. Así que nos está diciendo o hablando de prioridades. Nos está diciendo qué es lo primero y lo más importante para nosotros. Así que aunque necesitamos para sobrevivir en este mundo, trabajar o atender un negocio, Dios está diciendo que esto no debe ser lo primero, que a quien tú sirvas sea primero a Dios, no a las riquezas. Así que Dios nos advierte del amor al dinero porque en la Biblia nos enseña a Dios cómo Él desea nuestra mayor prosperidad, la mejor vida para nosotros y Él desea que nosotros vivamos en abundancia. Así que Dios desea nuestro mayor bienestar, pero lo que está estableciendo es que el dinero no puede ser lo más importante ni lo primero en nuestra vida. Y eso sucede, o eso es lo que nosotros vamos a demostrar con lo que hacemos respecto al diezmo y la ofrenda.
La Biblia nos dice que traer a Dios el diezmo y las ofrendas es un acto de honra, es honrar a Dios. Eso significa traer el diezmo. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. A esto le llama Dios primicias. Cuando alguien lo primero que recibe se lo da todo al Señor, lo está honrando. Es un acto de honra al Señor. Dice, y lo que va a pasar, dice, es que así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Así que aquí podemos ver que Dios no nos está llamando a empobrecer, sino a enriquecer. Él nos está diciendo que cuando no ponemos al dinero primero, sino a Él, vamos a enriquecer, porque poner a Dios primero significa honrarle con el diezmo y las ofrendas. Por eso la Escritura nos dice nuevamente, Malaquías 3:10, traigan el diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Entonces Dios está diciendo que el diezmo tiene un destino y un propósito, y Él establece para qué y qué uso se le debe dar al diezmo. Y es sorprendente porque dice que al traer el diezmo habrá alimentos en mi casa, dice el Señor. ¿A qué se refiere? Porque está diciendo que el diezmo es para traer alimentos o sustento a su casa. Está hablando de su casa, de la iglesia. Pónganme a prueba en eso, dice. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Pónganme a prueba. Es la única vez en la Biblia que Dios nos llama a ponerlo a prueba, al traer el diezmo, que comprobemos cómo Él va a abrir. La traducción más exacta es en realidad con puertas del cielo, no ventanas, con puertas del cielo, para, dice, vaciar sobre ustedes. Él quiere vaciar riqueza y abundancia sobre su iglesia. Y ahora nos explica cuál es el propósito del uso que se le debe dar al diezmo. Dios establece eso. Él no deja a nuestro criterio como pastores qué hacer con el dinero que se recibe en la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. Él ha establecido el uso que se le debe dar al diezmo, y aquí lo dice. Primera de Corintios 9:13 dice, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Entonces aquí se está refiriendo a nosotros como pastores, y en el Antiguo Testamento a quienes servían en el templo como el sumo sacerdote. Nos está diciendo entonces que el alimento que Él quiere que haya en su casa es para sustentar a los que le sirven y están completamente dedicados al trabajo del ministerio. Y conclusión dice, y lo dice claramente, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Dice que Él ordenó. La palabra que se traduce del original es la palabra griega exousia, que se refiere a poder o autoridad. Así que el Señor está dando una orden de lo que se debe de hacer con el dinero, y está diciendo que debe ser destinado el diezmo para aquellos que viven, los pastores que están dedicados por completo al trabajo del ministerio, aquellos, dice, que viven del Evangelio. Así que a mí me gusta ser transparente y me gusta decir con claridad cuál es el uso que se le da al diezmo de la iglesia, y es eso, es para nuestro sustento, es nuestro ingreso personal. Cuando Dios habla de las ofrendas, habla de lo que tú das voluntariamente de tu corazón y que sirve para cubrir los gastos que se requiere pues en la iglesia, como el pago de la renta del auditorio, gastos de mantenimiento, insumos y todo lo que se requiere para que nosotros podamos reunirnos en este lugar tan padre que Dios nos ha dado como iglesia. Así que la palabra nos dice, y Dios promete a aquellos que son fieles, a aquellos que le honran con el diezmo y también con las ofrendas, pero en particular aquí se refiere al diezmo, y aquí nos explica la razón por la cual muchas veces se empobrece, viene en pobreza debido a que no hay una protección sobre las finanzas. Dice aquí en Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea que hay un devorador. Así que este enemigo espiritual actúa como un devorador que quiere empobrecer a la iglesia, quiere empobrecer a los hijos de Dios. Y este devorador necesita ser reprendido, tiene que ser detenido y reprendido para que no empobrezca la iglesia, destruya y robe. Dice, y no les destruirá. Así que si este devorador es reprendido, no les destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Dios está diciendo cómo puede haber pérdidas debido a que este devorador comienza a lastimar, comienza a robar oportunidades, comienza a robar beneficios o comienza a robar todo el producto de un negocio, de una profesión, de un trabajo. Dice, y todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Señor. Así que Él nos está hablando y nos está de esta manera prometiendo el Señor que no solamente no empobreceremos, tendremos cosecha, tenemos fruto, no será estéril nuestra tierra, dará fruto, no nos destruirá la cosecha, sino que también seremos tierra deseable. El deseo de Dios es que nosotros podamos en este mundo manifestar la abundancia y la grandeza de Dios al hacernos prosperar una vez que somos fieles y le honramos con el diezmo y le damos las ofrendas. Bien, el siguiente paso que Dios nos llama es a entrar en el discipulado de la vida cristiana. Transfórmate en un seguidor de Jesús. Dios nos llama a congregarnos para ser discipulados. Dios nos llama a reunirnos por lo menos el domingo, pero podemos hacerlo durante la semana con el propósito de que seamos discipulados. Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Dios nos está llamando a negarnos, a vivir por nosotros mismos, de acuerdo a nuestros criterios, a lo que sentimos, a lo que bien nos parece. Nos está llamando a ser transformados, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, lavando nuestra mente con su palabra, quitando prejuicios, quitando creencias equivocadas, quitando toda clase de pensamientos que nos han causado daño y derrota y fracaso. Así que Dios nos llama al discipulado y transformarnos en un seguidor de Jesús. Por esa razón, tenemos ahora nuestro centro de entrenamiento intensivo Avanza, a través del cual nosotros estamos discipulando, estamos inspirando y capacitando la vida de los nuevos creyentes, de las personas que comienzan a vivir en la vida nueva y abundante que Dios nos ofrece. Aquí está la escritura de Mateo 16:24, donde Jesús declaró, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que sigue a Jesús en un discipulado de la vida cristiana. Después que tú vienes y te congregas el domingo, lo que viene es seguir a Jesús en un discipulado, y por esa razón aquí tenemos un mentor, una persona que estará cerca de ti para orientarte, para darte soporte, y nosotros como pastores desde luego estaremos siempre atentos a tu situación y siempre dispuestos a atenderte para darte consejo, para darte atención personal. Pero a través del mentor, lo que deseamos es que tú seas ayudado para poder comenzar con este curso Vive sin Límites, que tú puedas concluir tu curso y puedas entender en qué consiste la vida espiritual y cómo disfrutar de vida nueva y abundante. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús declaró, toda autoridad le había sido dada. Una vez que Él murió y resucitó, Él le quitó al enemigo espiritual la autoridad que tenía y que el hombre le entregó en el principio de la creación. Ahora Jesús, después de morir en esa cruz y resucitar, Él se levanta victorioso para recuperar lo que se había perdido. Él nuevamente toma derecho legal sobre la humanidad, lo cual quiere decir que toda persona puede salvarse, toda persona en este mundo en realidad le pertenece al Señor, pero lo que cada uno de nosotros necesita es reconocerlo y recibir este regalo, porque si no es así, si no recibimos este regalo, entonces no tenemos la vida de Dios para nosotros mismos. Así que el llamado de Jesús es, dice Él, id pues, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Así que el discipulado nos lleva a las personas, en el discipulado les llevamos a ser bautizadas, como ya enseñamos, pero también a guardar todo lo que Él ha mandado. Tú puedes darte cuenta que el Señor está diciendo que el discipulado consiste en entender, en conocerle y vivir en obediencia a lo que Él ha mandado, que ya vimos que la obediencia, nuestra obediencia, es el resultado de haber creído. Así que en el discipulado se forman convicciones, la mente es renovada y tú puedes identificarte y puedes abrazar todo lo que Dios quiere para tu vida.
Jesús dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el discipulado de la vida cristiana tú vas a disfrutar de la presencia permanente del Señor a través del Espíritu Santo. En el discipulado tú vas a desarrollar la convicción de que en todo momento el Señor está contigo y va de tu parte y está por ti en medio de toda circunstancia. Así que te invitamos, una vez que has concluido este curso Vive sin Límites, a ingresar a Avanza, nuestro centro de entrenamiento intensivo, y dar comienzo al discipulado de la vida cristiana para que tú puedas ser transformado. Y bien, como tenemos un video disponible que les estamos ofreciendo donde explicamos en qué consiste Avanza, cómo funciona. Aquí solamente estoy comentando de una manera muy breve lo más necesario, y es que tú sepas que hay un nivel básico, intermedio y avanzado, y en el nivel básico vamos a comenzar con el curso de la paz del perdón, donde vamos a enseñarte, vamos a llevarte a vivir en sanidad emocional, a dejar atrás el pasado y extenderte hacia adelante para que tú puedas comenzar un nuevo tiempo en tu vida al ser sanado con el amor y el poder sobrenatural de Dios. Después vendrá Edifica, que es un curso donde se forman convicciones para que tú vivas en una nueva identidad de hijo amado y heredero de Dios, porque ya no somos pecadores. La Biblia dice que éramos pecadores, que estábamos separados de Dios, estábamos corrompidos por causa de la maldad del pecado, pero ahora que hemos nacido de nuevo somos hijos amados y herederos de Dios. Simplemente Dios nos dio un diagnóstico de nuestra condición para que nosotros nos diéramos cuenta de la gravedad y del peligro en que estábamos, para ahora comenzar a vivir una nueva identidad. Y finalmente, cómo oír la voz de Dios, que tú seas entrenado a oír la voz de Dios y tú sepas cómo es que Dios quiere hablarte y te está hablando constantemente. Y este es un curso, una capacitación que da comienzo a lo que llamamos Escuela de Profecía. Muy bien, lo siguiente es, el siguiente paso en una nueva dirección que Dios nos está llamando es a unirnos, a unirse a nuestro equipo de voluntarios. Únete a nuestro equipo de voluntarios porque Dios te llama, como ya vimos, a ser parte de esta familia, de esta casa, y Él quiere que tú seas parte y te actives sirviendo al Señor, porque todos tenemos un llamado a servir en esta casa. Así que queremos que tú te sientas parte, no vivas como un observador o como un espectador de lo que ocurre cada vez que nos reunimos, sino tú seas parte de este equipo que está sirviendo al Señor. Comienza a servir en la familia espiritual. Tenemos 3 equipos de voluntarios y te queremos hacer la invitación para que tú te unas. Tu mentor te va a invitar y te va a dar las opciones para que tú sepas cómo comenzar a servir a Dios en la familia espiritual. Así que te esperamos y verte pronto en nuestro equipo de voluntarios. Jesús declaró lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Servir a Dios es un acto de honor. Servir a Dios es un acto de honor que indica que nosotros le honramos, le servimos porque le honramos. A quien servimos es al Señor, no importa si otros lo hacen o no lo hacen, pero una persona que ha comenzado a vivir en esta nueva vida sentirá el deseo y la necesidad, aún la necesidad de servir a Dios. Y tú dirás: ¿qué puedo hacer para ti, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Y bien, como hemos enseñado también, nuestra visión y por tanto la misión que tenemos para esta casa es ir y hacer discípulos. Así que toda la organización que tenemos aquí en nuestra iglesia consiste y tiene como propósito ir y hacer discípulos. Lo más importante para nosotros es la vida de cada persona, porque la vida de cada persona es preciosa para Dios. Así que para nosotros lo más importante es cada persona, y por eso es que a través del discipulado, una red de discipulados, de mentores, es que nosotros podemos cuidar de los que han nacido de nuevo y comienzan en la vida cristiana. De esta manera es como podremos, no importa cuántas personas sean, puede ser una multitud de personas reuniéndose en la iglesia, todos ellos, cada persona es preciosa y tu vida es preciosa para Dios. Así que estás listo para comenzar una nueva vida con Jesús.
Muy bien, pues qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir este curso Vive sin Límites y sobre todo por tener una actitud enseñable, sensible y por recibir esta palabra que Dios tiene para ti. Así que bien, pues seguimos en contacto y te esperamos en Avanza para que tú te unas al discipulado de la vida cristiana y estés listo para comenzar a vivir una nueva vida con Jesús. Vienen grandes cosas para ti, así que te bendecimos, oramos para que Dios te abrace en este momento, para que tú levantes tu expectación, te ama y Él va a hacer grandes cosas contigo. Te amamos y ahí nos vemos en Avanza.